Muy buenas noches, nuevamente con ustedes Marta Luz Rusi, médica neuropsicóloga y también pues con el entrenamiento en neurodesarrollo, quien les va a hablar hoy de la relación que tiene la prematuridad con el trastorno del espectro autista. Resulta que así como el TDAH es mucho más prevalente en los niños con antecedente de parto prematuro, el trastorno del espectro autista exactamente también tiene la misma prevalencia y exactamente por la misma situación que el TDAH. Un cerebro inmaduro que todavía no estaba listo para llegar al ambiente natural, el cambio del entorno y la dificultad para conectarse hace que estos niños tengan más riesgo de desarrollar estos síntomas. Les voy a hablar no solamente de la relación, sino también de lo que es el trastorno del espectro autista y qué podemos hacer como neuropediatras para la detección temprana. Lo primero es definir que, así como el TDAH, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo. Los síntomas empiezan muy temprano, incluso en el primero y segundo año de vida. Es de origen neurobiológico porque ya tenemos una explicación clara de lo que pasa en ese cerebro. En parte lo habíamos dicho ayer, la falta de conectividad a larga distancia y la hiperconectividad de las neuronas cercanas que no permite un buen funcionamiento y una fluidez de las habilidades en estos niños. Se caracteriza ¿por qué? Porque hay un déficit persistente y significativo a nivel de la interacción social, pero especialmente en la comunicación. Y ojo acá, no estamos hablando que haya un déficit en el desarrollo del lenguaje. El lenguaje nos permite comunicarnos con mayor precisión, pero lo que vemos en los niños con trastorno del espectro autista es una falta de intención comunicativa, de poder relacionarse con el otro, de querer compartir espacios, momentos, emociones, y también va acompañado de conductas que pueden ser desde repetitivas, intereses muy restringidos, que son rigurosos, actividades que son a veces muy definidas, les gusta solamente unas ciertas cosas, se vuelven monotemáticos con eso, se molestan cuando le cambian, por ejemplo, el ritmo o le cambian la rutina, y todo eso también relacionado con problemas de la modulación sensorial. Sabemos que se manifiesta desde la infancia y va a persistir durante toda la vida, por lo cual el trastorno del espectro autista se considera una condición y no una enfermedad o una patología. Ahora, como veíamos con el trastorno por déficit de atención, pues estos bebés prematuros, por tener un cerebro que todavía no estaba listo para nacer, que como veíamos ayer, sus estructuras son más pequeños el cerebelo, el cuerpo calloso, el cíngulo, los lóbulos frontales en especial. No hay una buena diferenciación corticomedular, no ha empezado todavía la mielinización que empieza a partir del último trimestre del embarazo y va a continuar hasta el final de la adolescencia. Pues esa falta de madurez en ese cerebro implica alteraciones en la conectividad del mismo, y por eso los niños con prematuridad tienen más riesgo de padecer trastornos en el neurodesarrollo como el TDAH y el trastorno del espectro autista. Y lo mismo que vimos ayer, veíamos esta misma diapositiva. Pues si un niño nace con un cerebro de 6 meses o de 7 meses, miren la diferencia con un cerebro a término, ¿cierto? Entonces es un cerebro que todavía no está preparado para nacer, y que no solamente no está preparado para nacer, sino que la estimulación que va a recibir es una estimulación que desafortunadamente para poder sobrevivir muchas veces tiene que ser dolorosa, o en otros una estimulación que en vez de producir o mejorar su función cerebral, puede ir en contra de la función cerebral. Y de ahí la gran ganancia que nosotros tenemos en Colombia con nuestro programa Canguro, que trata de que estos niños tengan un ambiente muy parecido al neonatalino a través del contacto biológico. Pero entonces nos vamos a dedicar a mirar por qué esa relación de prematuridad con el espectro autista. Estos neurocientíficos hicieron un estudio con 117 niños que habían nacido extremadamente prematuros, por debajo de la semana 27, y luego le hicieron resonancia nuclear magnética a los 6 años de edad para identificar si habían algunos cambios a nivel de las estructuras cerebrales, que encontraron que de estos niños aproximadamente el 27,4% que habían nacido extremadamente prematuros tenían unas estructuras mucho más pequeñas, y esas estructuras estaban relacionadas
con las funciones del contacto social, con el desarrollo de la empatía y la adquisición del lenguaje. ¿Cuáles entonces son esas áreas? Lóbulo frontal, lóbulo del cíngulo, el sistema límbico y lo que tiene que ver con los lóbulos temporales. Entonces ellos concluyeron que cuando un niño le cambian drásticamente el entorno, es decir, un entorno que era oscuro, blandito, caliente, amoroso, estaba ahí en el vientre de su mamá y de un momento a otro tiene que salir a un ambiente más iluminado, lleno de estímulos sensoriales, auditivos, visuales, aparte de dolorosos, táctiles, eso hace que ese cerebro no se conecte de manera adecuada, pueda tener más riesgo de lesión neurológica, como lo vimos ayer, y con la lesión neurológica, pues la aparición de trastornos del neurodesarrollo, en especial trastorno del espectro autista y trastorno por déficit. Ahora, cuando ya miramos el cerebro o el desarrollo del cerebro de un niño autista como tal, ¿qué es lo que se observa? Y hay varias explicaciones que van desde la vida intrauterina hasta las alteraciones que aparecen posteriormente al nacimiento. Y lo primero que se ha dicho es que hay un defecto en la migración neuronal. Es decir, sabemos que nosotros, cuando se produce la fecundación, inmediatamente hay unos procesos de proliferación, migración, diferenciación y ubicación en los sitios donde van a estar. Las células motoras entonces se ubican en el homúnculo, las sensoriales, las cognitivas, se tienen que diferenciar y migrar al sitio donde tienen que estar. Pero parece que en el cerebro del niño autista esa migración está interrumpida, quedan a mitad de camino y el hecho de que queden en lugares donde no deberían estar es lo que altera la conectividad cerebral. Pero también, ¿qué pasa? Que estas neuronas tienen un deseo de conectarse con la otra muy rápido, pero lo que hacen es que lo que se conectan es muy cercanamente, pero no favorecen las conexiones a distancia. Como lo veíamos ayer también en el TDAH, lo que faltaba era unas redes que fueran mucho más largas. En el trastorno del espectro autista sí que se ve que hay una alteración en la interconectividad y redes a distancia que unan los lóbulos tanto del hemisferio, los lóbulos frontales, parietales, occipitales, así como la conexión interhemisférica. Y eso finalmente, ¿cómo se ve en un niño con trastorno del espectro? Una alteración en la sinapsis, específicamente en la corteza cerebral, pero más específicamente en la del lóbulo frontal y en las que tienen que ver con el cíngulo y en las que participan en el sistema límbico. Esa falta de conexión en esas dos áreas hace que el niño tenga las dificultades para entender la comunicación verbal, gestual, la señalización, la capacidad de poder sentir compasión, solidaridad, estos sentimientos mucho más elaborados, entender lo que el otro está diciendo y tener la intención. Además, también se ha visto que en el TDAH un retraso en la mielinización de esos lóbulos frontales. Esos lóbulos frontales que son encargados de la planificación, de la flexibilidad, de adaptarnos a diferentes ambientes, de la toma de decisiones, del control de impulsos, de la gestión emocional. Y vemos que en los niños que tienen trastorno del espectro autista, vemos conductas externalizantes, dificultades para controlar los impulsos, vemos muchos problemas con la planificación, son rigurosos, poco flexibles, y eso tiene que ver con el lóbulo frontal. Y otra de las explicaciones que ha tomado mucha fuerza en entender el desarrollo del cerebro autista es que cuando un niño nace va empezando a crear muchas conexiones, como lo veíamos ayer, un cerebro que aumenta 3 veces su tamaño, que al final de los 2 años puede pesar casi 900 a 1000 gramos, casi que lo cercano a lo que va a ser una vida adulta, 1350 gramos. Y lo que pasa es que eso se logra gracias a que estas neuronas aumentan la cantidad de sinapsis y aumentan la proliferación de esas dendritas que se tienen que conectar unas con otras. Pero también el cerebro se tiene que optimizar, tiene que empezar a decir qué me sirve, qué me sirve. Pues parece que nuestro trastorno del espectro autista, los cerebros de estos niños no logran hacer las podas neurales a los 6 años y en la adolescencia. Es decir,
que no optimizan su cerebro, sino que se llenan de una cantidad de conexiones que a veces son espurias, no sirven, no tienen ningún fin y son exageradamente llenos de ese tipo de de este tipo de conexiones que les hacen tener una conducta errática, rigurosa, no, que no va con la sociedad o que incluso les cuesta adaptarse a diferentes ambientes. Entonces, esa falta de poda neural se ve más que todo o es más significativa en la etapa de la adolescencia, pero también recordemos que tenemos una primera poda neural más o menos entre los 6 y los 7 años y una segunda poda neural en la adolescencia. Cuando vemos entonces qué pasa, ven, lo que decíamos ahorita, primero se conectan esas neuronas, pero hacen conexiones cercanas y pocas conexiones a distancia. Lo que hacen es que es como un cerebro lleno de cables, como cuando teníamos los postes de luz antes, que eso eran llenos de cables los postes de luz, y pero entonces esos postes de luz son todos cercanitos, chiquitos, que forman unas conexiones que le permiten hacer ciertas acciones, ciertas habilidades del lenguaje, de la motricidad, de lo social, pero que no logran conectarse con otros lóbulos para crear más precisión, más exactitud, más velocidad, mejor análisis, y por eso estos niños empiezan a mostrar los síntomas que vamos viendo. Pero como lo decíamos ahorita, a medida que el cerebro va creciendo, pues él necesita optimizar su funcionalidad y una manera de optimizar la poda neural. Vemos que entonces en los chicos con trastorno del espectro autista, esa poda sináptica que debe ser aproximadamente 50% en la adolescencia y eso se considera normal, solamente llega hasta un 16%. Y hay unas alteraciones en el cuerpo calloso, lo que no permite el buen funcionamiento y la buena fluidez de la información entre los hemisferios derecho e izquierdo, pero en especial hay una alteración en la conexión del lóbulo frontal del lóbulo frontal y específicamente el área prefrontal, orbitofrontal, que tiene que ver con el control, con la gestión emocional, con la capacidad de poder tomar decisiones, eso que tiene que ver precisamente el que controla el sistema límbico, porque el sistema límbico es alegría, es pasión, es entusiasmo, es placer, pero este órbito frontal que tiene que ponerle freno a ese sistema límbico no se logra conectar de manera adecuada y por eso vemos esas conductas externalizantes, llantos, gritos, rabietas, pataletas en estos chiquitos que no es porque ellos quieran hacerlo, sino por esa falta de conexión entre esas neuronas y entre esos lóbulos. Luego, cuando vemos entonces microscopía electrónica, podemos ver entonces cómo el cerebro del niño autista muestra mucho más complejidad en por la falta de poda neural frente a una microscopía de la corteza de un niño normal sin autismo. Y hay un tercer elemento muy importante en la explicación del trastorno del espectro autista y es que hay una disminución en la producción de neuronas en espejo. Y las neuronas en espejo son fundamentales para responder a la emoción, para responder a los gestos, para responder a la motivación. ¿No les ha pasado que cuando alguien llega contento, alegre, ustedes también le responden con la misma energía? O cuando ven a alguien bostezando, ustedes también se les pega el bostezo o cuando ven a alguien riendo carcajadas, ustedes también empiezan a reír. Eso se logra gracias a las neuronas en espejo. Nuestras neuronas en espejo nos permiten procesar información como gestos amistosos o también gestos que nos están diciendo que tomemos distancia, ¿sí? Y lo que vemos es que en el niño con autismo, esas neuronas en espejo se activan en menor cantidad que cuando un niño tiene un desarrollo de un cerebro. Ahora, cuando hablamos de prevalencia, la prevalencia ha venido aumentando con el paso de los años. Antes teníamos una prevalencia muy bajita y de un momento a otro tuvimos un incremento significativo, pues en Estados Unidos el Centro de Control de las Enfermedades CDC en el año 2020 indicó que allá uno de cada 59 nacimientos puede ser un niño con trastorno del espectro autista. Pero entonces uno dice, ¿a qué se aumentó esa prevalencia? Aunque la prevalencia en general es del 1, más o menos del 1 al 2%.
pues del 1% en el nivel general, del 1,8 en Estados Unidos, de 1,7 más o menos en el Reino Unido, pero aquí en Colombia todavía no tenemos estadísticas claras de cuánto es nuestra prevalencia, pero en mi consulta, yo que veo los niños que me remiten los pediatras para que pueda identificar trastornos del espectro autista, les digo que cada semana veo dos, uno o dos que me llegan para hacer el diagnóstico. Obviamente no todos lo tienen, pero por lo menos sí se está haciendo una búsqueda de los síntomas y porque sabemos que si hacemos intervenciones tempranas podemos tener trayectorias mucho más favorables para esos niños. ¿A qué obedece el aumento de la prevalencia? Primero, pues que hay mayor conciencia, lo estamos buscando, hay unos criterios diagnósticos que ya son amplios, están definidos, que los tenemos a la mano, que los socializamos en la formación de nuestros médicos, nuestros pediatras, nuestros psiquiatras. Entonces ya no es un mito, sino que es algo que estamos sensibilizando y a lo cual estamos empezando a buscar. Hay mejores herramientas también de tamizaje y diagnóstico. Antes era más a través de criterios, pero ahorita tenemos herramientas que más adelante vamos a hablar de ellas, que nos permiten hacer una pesquisa de esos niños con alteraciones en el neurodesarrollo. Ahora, cuando hablamos de la prevalencia hombre-mujer, sabemos que es de 4:1, 4 niños por una mujer. Y cuando ya hablamos de esos trastornos del espectro autista de alto funcionamiento, antes llamados síndrome de Asperger, porque ya sabemos que del DSM-4 al DSM-5 cambiaron los criterios y ya no tenemos el trastorno generalizado del desarrollo, síndrome de Asperger y autismo, sino que todos están enmarcados en el trastorno del espectro autista y lo que tenemos que definir es el nivel de gravedad. Entonces vemos que definitivamente tiene mayor prevalencia el género masculino. Ahora, lo que hablábamos ahorita, se estima que el 1 al 2% de la población en general, lo que la Organización Mundial de la Salud dice es que ese es más o menos el estimativo de la prevalencia del trastorno, pero vemos cómo en Estados Unidos y en Inglaterra que se han puesto en la tarea de buscar, de hacer una búsqueda activa para hacer intervenciones más oportunas, vemos una prevalencia del 1,85 y del 1,76. Como les decía, al 2021 en Colombia no existen estadísticas oficiales que evidencien cuántas personas tenemos en el país con este trastorno. Ahora, ¿por qué se dice que es un espectro? Pues se dice que es un espectro porque tiene variedad de síntomas, síntomas comunicativos, síntomas sociales, síntomas motores, síntomas sensoriales, síntomas de comportamiento, o sea, es una cantidad de síntomas que pueden estar en diferentes niveles, es decir, no todos están en un nivel profundo ni todos están en un nivel leve y que incluso podemos tener síntomas comunicativos muy profundos, pero síntomas sensoriales muy leves. Por eso se dice que es una variedad de síntomas y por lo tanto cuando hacemos el diagnóstico tenemos que definir el nivel de gravedad. Es una de las exigencias que nos hace el CIE-11 y el DSM-5, que no solamente hagas el diagnóstico, sino que nos digas el nivel de gravedad para poder identificar y armar los apoyos que necesitan estos niños. Ahora, tienen diferentes grados de capacidad cognitiva. Podemos ver niños con TEA con una discapacidad profunda y niños con TEA con habilidades excepcionales, como pasa con los antiguamente llamados síndrome de Asperger. Entonces, no podemos generalizar los síntomas en estos niños porque pueden ser muy variables. Y como otras enfermedades, como otras condiciones, como les dije en el trastorno del déficit de atención, no se presentan de manera individual, sino que se presentan en común. Es decir, pueden tener concomitantemente otras comorbilidades, problemas ansiosos, depresivos o también trastornos de déficit de atención. Ocurre en todos los grupos étnicos, no se salva ninguno. Y es una condición, por lo tanto, como es una condición, no tiene cura. En cuanto a la etiología, pues mira, muchas veces no encontramos una etiología, es decir, no hay antecedentes en la familia de que hayan personas que hubieran tenido trastorno del espectro autista. De un momento a otro parece que solamente el 20% obedece una carga genética y hay un 80% que hablamos de cargas, pues como de explicaciones idiopáticas. Pero una vez que hay un niño con autismo o un personaje con autismo en una familia, tiene alta heredabilidad, ¿sí? Es decir, que las causas genéticas son más o menos en el 20%, pero una vez identificado el personaje en una familia, de ahí en adelante puede haber una alta heredabilidad en sus
en la descendencia de ese personaje o de esa familia, ¿sí? Además, que las características genéticas se han encontrado entre 5.000 a 50.000, perdón, a 100.000 bandas de genes implicados en el trastorno y que pueden ser tanto heredables como de novo, pero esas mutaciones de novo también están ligadas a personas que tienen como cierta vulnerabilidad, ¿sí? Entre las ambientales también encontramos las complicaciones obstétricas, entonces, como veíamos ayer en el TDAH, lesiones que se puedan dar por una hipoxia, infección intrauterina y evidentemente el bajo peso al nacer, como hablábamos ayer en la anterior charla, pues las mujeres que tienen consumos de sustancias psicoactivas, alcohol, la prematuridad, especialmente la prematuridad extrema, y siempre todas van a llegar a un punto en común, que es la alteración de las redes neuronales que tenemos, ¿sí? Ahora, cuando ya vemos específicamente ahí a alguien detectado con trastorno del espectro autista, pues vemos que en metaanálisis hechos han encontrado que hay una prevalencia y una concordancia del 98% en gemelos monocigóticos y una concordancia del 53 al 67% en gemelos disigóticos. O sea que una mamá que tenga la predisposición o que tenga el antecedente de un X frágil o un papá que tenga también dentro de su familia la probabilidad, pues, o personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista, pues esos niños van a tener una concordancia muy alta. Y se estima que la heredabilidad va del 64 al 91% entre gemelos y baja un poquito más entre hermanos que no son gemelados. Cuando hablamos del trastorno, entonces tenemos que ver que tenemos unos primeros criterios, los criterios A, que tienen que ver con los síntomas sociales y los síntomas sociales y comunicativos. En los síntomas sociales, entonces hay alteraciones en tres aspectos importantes. Uno se llama la atención conjunta, que es algo que establecemos muy tempranamente en el desarrollo social de los bebés, y con esa atención conjunta va desarrollándose la teoría de la mente, ¿sí? Atravesando por el juego simbólico y por último dándole origen a la cognición social. Pero también tenemos alteraciones comunicativas, es decir, podemos tener niños con retrasos del lenguaje completamente sin ningún tipo de comunicación verbal, pero lo que más hemos visto cuando detallamos profundamente qué pasa en el lenguaje de estos niños, tenemos cambios en la prosodia, tenemos cambios en la entonación, muchas veces tienen entonaciones de como si tuvieran un lenguaje de otro país, ¿sí? Hay problemas en la semántica, les encanta utilizar palabras que no son comunes, palabras que son muy estructuradas. Hay alteración en la pragmática, les cuesta reconocer, por ejemplo, el doble sentido, entender el chiste, entender el sarcasmo cuando están mucho más grandecitos. Pero entonces todos estos síntomas hacen que tengan esa dificultad para entender el entorno. Nosotros, por ejemplo, utilizamos la teoría de la mente todos los días, durante todo el tiempo, para poder interpretar a los demás. Entonces, por ejemplo, cuando usted va manejando carro, usted va manejando el suyo, pero va manejando el del frente, el de la bicicleta, el de la moto que se le hizo al lado, el del bus que no le va a dar paso. O sea, usted está manejando su carro, pero también está pensando en lo que puede hacer los demás. Eso se llama la teoría de la mente, la lectura social, poder inferir lo que el otro está pensando, pero ellos tienen esa dificultad, y como tienen esa dificultad, además de eso, tienen problemas en la comunicación verbal, entonces no entienden, por ejemplo, los sentimientos del otro, y por eso, si ven a alguien llorando, no le dicen qué te pasa, como sucede con nosotros cuando vemos a alguien triste. Otro de los casos otro de los síntomas que vemos son los patrones restringidos y repetitivos. ¿Qué son restringidos y repetitivos? Es intereses que son muy intensos, altamente absorbentes, solamente quieren saber de eso, entonces son los niños que normalmente se interesan o por las banderas o por los planetas o por los dinosaurios, pero se saben absolutamente con detalle la historia, la clasificación, etcétera, ¿sí? Son muy obsesivos con esos intereses, pero también tienen reacciones inusuales a estímulos, entonces no toleran, por ejemplo, ruidos como la licuadora, la moto, los secadores de manos de los centros
centros comerciales, ¿sí? O sea, hay ruidos que son altamente irritantes para ellos, pero también hay patrones de conducta repetitiva, la idea de jugar siempre haciendo lo mismo, interesarse, por ejemplo, por las ruedas o las llantitas de los carros para darle vuelta, o tratar de hacer filas, categorizar los juguetes por colores, por tamaños, a un lado, por ejemplo, los carros, a otro lado los aviones, y una molestia significativa cuando le hacen algún cambio de eso. Que ustedes como pediatras, que son las personas que están más en contacto con estos niños, ¿cuáles son esos signos de alarma que deben de tener en cuenta? Pues mira, importante, el contacto visual. Y el contacto visual se establece muy tempranamente. A los 2 meses, a los 3 meses, los bebés ya hacen contacto visual con su mamá, con su papá, con las personas que están alrededor. Entonces, cuando un niño tiene 6 meses, y no hace contacto visual, no mantiene la mirada, es un signo de alarma. Otra cosa, enseña, pues a los papás hay que enseñarles que tienen que llamar a sus hijos por su nombre. Pues le pueden decir, Jacobo, mi príncipe, Amalia, mi reina, pero decirle el nombre. Cuando un niño a los 9 meses no responde al llamado, es decir, por más que tú lo llames, es como si estuviera sordo, con una sordera selectiva, pues eso también es un signo de alarma. No mostrar expresiones faciales de felicidad como muy planos, como que no se emocionan, sobre todo porque los niños ya después de los 6 meses se emocionan con el cascabel, se emocionan con los gestos, se emocionan con el columpio, se emocionan con una cantidad de estímulos y cuando son demasiados planos que no muestran felicidad, tristeza, enojo, sorpresa, pues también es un síntoma de alarma. A los 12 meses, no participar de juegos interactivos. Acuérdense que uno empieza arepitas, que se va, a Bogotá, ¿sí? O sea, esos juegos interactivos de palitas, de cerrar los ojos, de dónde está bebé, este tipo de juegos que él no responda, también es un signo de alarma. No compartir intereses con otros niños o ni siquiera con papá y mamá, por decir, buscar a papá y a mamá para hacer un juego de, por ejemplo, quitar la cobija, de lanzar la pelota, pues porque ya a los 18 meses hay esa capacidad. A los 24 meses, no notar, por ejemplo, cuando las otras personas están molestas o están lastimadas o no interesarse por los otros chicos porque ya en esta etapa van al preescolar y pueden interesarse. A los 3 años, normalmente retraso en el habla. Ya desde los 2 años empezamos a ver en algunos y ese es casi como el primer síntoma de alarma, la falta de comunicarse con los otros chicos. Y ya sobre los 48 y los 5 años o los 60 meses, pues no jugar juegos simbólicos, juegos de roles, a los superhéroes, a los bomberos, al maestro, no cantar, no seguir rimas, no seguir los juegos, por ejemplo, de cuerda, los juegos, por ejemplo, de cantar y hacer actividades al mismo tiempo. ¿Qué otras cosas vemos en estos niños? Entonces los intereses restrictivos y repetitivos, lo que hablábamos ahorita, colocar los juguetes en fila o en torres, categorizarlos por colores, la ecolalia, repetir lo que uno dice. Por ejemplo, estos niños uno dice, hola, ¿cómo estás? Y ellos dicen, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? No son capaces de mantener una conversación de ida y vuelta, sino que repiten todo lo que uno dice, eso se llama ecolalia. Jugar de la misma manera, interesarse por detalles del juguete, la rueda, las luces, los sonidos, pero no utilizar, no ver la funcionalidad del juguete, es decir, el carro es para rodar, el teléfono es para el teléfono de juguete para contestarlo, el cascabel para hacerlo sonar, sino que lo chupan, lo muerden, se quedan mirando los colores, irritarse por cambios mínimos de las rutinas, intereses obsesivos como les hablamos ahorita, seguir ciertas rutinas para sentirse bien, entonces siempre utilizar como tomar el tetero a cierta hora, comer ciertos alimentos y las estereotipas, aletear, humedecerse el cuerpo, girar en círculos, que son muy características también de estos chicos, como reaccionar de manera inusual a que las cosas suenen, huelan o saben de una manera diferente. ¿Sí? Pero también hay otras características y es retraso en el lenguaje, retraso en el movimiento, entonces vemos que son niños que tienen bajo tono, dificultades en la coordinación, hay alteraciones cognitivas, entonces pueden cursar con menos habilidad en el desarrollo, impulsividad, trastornos convulsivos, problemas en la alimentación que son muy característicos, problemas gastrointestinales, estados de ánimos variables, irritabilidad con cosas muy pequeñas, puede haber también ansiedad, estrés, preocupación o tener más miedo de lo normal para situaciones que no ameritan el grado de ansiedad.
Entonces aquí tenemos los síntomas, estos son los síntomas del DSM-5 que nosotros utilizamos. El dominio A, en el dominio A tenemos tres criterios, se los voy a leer porque pues no es la idea de esta charla que ustedes se los aprendan, pero sí la dificultad en reciprocidad emocional, en el entendimiento del lenguaje no verbal y en el desarrollo y el mantenimiento de ciertas de las conversaciones. Y en el criterio B, entonces tenemos movimientos estereotipados, que es lo que nosotros hablamos de los manierismos, de los movimientos, de la ecolalia, la existencia y adhesión a rutinas y patrones específicos, la rigurosidad en hacer siempre lo mismo, los intereses muy restringidos y fijos que son anormales, el deseo por saber siempre de los planetas, de los dinosaurios, de las banderas, de las marcas de carros, de las motos, etcétera, que son intereses que van desarrollando, y la hiper o hiposensibilidad a la entrada sensorial o intereses inusuales. Estos son los criterios que nosotros hacemos, pero sobre estos criterios es que se hay que hacer el diagnóstico, pero para llegar a esto tenemos una serie de herramientas de tamizaje de diagnóstico que nos permiten hacer esa aproximación a ese niño. Vamos a dejar entonces hasta aquí, les voy a dejar este caso clínico para la próxima sesión, en donde vamos a hablar entonces del abordaje diagnóstico y el abordaje también terapéutico de los niños con el trastorno del espectro autista. Muchas gracias.